Estimados, los saludo. Como habíamos quedado, íbamos a presentar esta sesión 4, a hacer una clase grabada para que ustedes puedan consultar, ir reviendo y elaborando de alguna manera este pensamiento respecto de lo que es gestión del territorio y planificación urbana. En las sesiones anteriores habíamos planteado, habíamos hablado sobre el diagnóstico social y cuál era la importancia o la relevancia del diagnóstico respecto del trabajo en la gestión de territorio. Entonces, tenemos que dejar bien en claro que el diagnóstico social es un estudio que permite tener una base que sea la que nos presente una situación real, una situación en donde se analiza la coyuntura, donde se analicen las diferentes características sociales, económicas, culturales, ambientales de ese territorio al cual se está analizando. Y de esa manera, nosotros podemos hablar también de algunos indicadores que nos van a servir de referencia para poder hacer ese análisis, para poder medir, poder reflexionar, saber qué es lo que existe en ese territorio y en base a eso poder plantear soluciones. Por eso nosotros habíamos hablado de que existen políticas públicas, esas políticas públicas tienen una idea, una intención, pero son de carácter general, ¿sí? Nosotros para que tengamos esas políticas públicas concretas, realizadas, nosotros tenemos que pensar en planes, tenemos que pensar que dentro de esos planes hay programas y dentro de esos programas hay proyectos y dentro de esos proyectos hay acciones, ¿sí? De esa manera se va a ir desgranando cada una de las fases para poder materializar esas políticas públicas. Y en ese sentido nosotros tenemos que saber que tenemos indicadores demográficos, ahí vamos a pensar sobre la población, la densidad, la migración. También tenemos indicadores económicos, eh, como es el nivel de empleo, tenemos indicadores sociales, el acceso a la vivienda, la educación, a los servicios básicos, ambientales, la calidad del aire, la calidad del suelo. También tenemos que pensar en indicadores de seguridad, la percepción o la sensación de inseguridad, también otras cuestiones relacionadas a los niveles delictivos. ¿Y dónde encontramos todo eso? Tenemos que pensar que existen organismos específicos, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir pantalla para que veamos, por ejemplo, tenemos el INDEC, ¿sí? Acá estamos, por ejemplo, posicionados en la página oficial del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, ¿sí? Acá, por ejemplo, fíjense, indican a la proyección del 1 de julio del 2025 que la población total de Argentina es de 46.387.098 personas, ¿sí? Después nos indica que el segundo trimestre del 2025 indicó una tasa de desocupación del 7,6. Y así nosotros podemos analizar, o sea, es muy intuitivo o muy intuitiva la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Entonces, ustedes pueden ir buscando los indicadores que a ustedes les sirven para el trabajo que van a realizar o lo que necesitan analizar. Entonces, ahí pueden buscar y específicamente por las diferentes provincias del territorio nacional. Bien, ahora yo me voy a fijar
respecto de la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia de Salta. Ya les voy a les voy a compartir pantalla para que ustedes se fijen ahí. A ver, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia de Salta, ¿sí? Tienen diferentes informes con las temáticas que se van abordando y demás. Por ejemplo, yo acá eh, lo que hice es abrir, esta es de fecha 3 de octubre del 2025, mercado laboral, primer trimestre del 2025, ¿sí? Y acá nos van dando, por ejemplo, dice la tasa de empleo se ubicó alrededor del 42,2% en el aglomerado Salta, mientras que la tasa de actividad fue del 44,8%, ¿sí? Estos datos, ¿sí? Fíjense en ustedes que acá dice, el informe se sustenta en el análisis de los microdatos de la base de usuarios y hogares pertenecientes a la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina, el INDEC, ¿sí? Lo que yo les mostré hace un momento, que era la página del INDEC, ¿sí? Es la que le brinda esa información para hacer el análisis o el informe que nos presentan acá en la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia de Salta. Y así me imagino que debe ser con la generalidad de las provincias que tienen estos organismos, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice mercado laboral en Salta se caracteriza por distribución ocupacional en el que 69,5% de los trabajadores son asalariados, ¿sí? Después dice los ocupados por rama de actividad que presentaron un mayor crecimiento interanual pertenecieron a explotación de minas y canteras, con un aumento del 303%. ¿Sí? Después dice 48% están ocupados plenamente, mientras que el 28,3% son sobreocupados. La subocupación representó el 12,1% en este periodo. Fíjense en ustedes cómo me parece importante que ustedes a partir de hacer esta lectura puedan ir viendo cómo se va haciendo el análisis de los datos y se va plasmando en un informe, ¿sí? Este informe relacionado a el mercado laboral en el aglomerado de Salta. Estos indicadores son algunos de los indicadores que nos podemos encontrar y que son trabajos, o sea, trabajo, me refiero al hecho de que son trabajos realizados de una manera metodológica, de una manera sistemática, por parte de organismos oficiales, ¿sí? Que son una suerte de una base, un sustento que ustedes pueden tener para realizar sus trabajos, sus informes, ya sea el material o a qué ustedes se quieran referir o trabajar, ¿sí? Por eso me parece importante indicarles esta información, dónde la pueden encontrar, para poder ustedes hacer un análisis e ir viendo los diferentes tipos de indicadores que se pueden encontrar y particularmente sirven para hacer los estudios de diagnóstico social. Voy a dejar de compartir pantalla. Así que bueno, en ese sentido, y me parece importante entender de que el diagnóstico social, como les decía, es una de las fases iniciales para poder pensar en una gestión del territorio, en una intervención social, en donde nosotros podemos visibilizar o identificar problemáticas sociales a partir de ese análisis, a partir de encontrar esa información. Por eso es importante que ustedes puedan tener una información básica, un cuadro de situación para poder decir, bueno, estamos partiendo de esta base. Esto es lo que sucede en este territorio, esto es lo que sucede eh, en esta zona. Entonces, a partir de aquí, planteamos ciertas posibilidades. Por eso nosotros
eh, podemos decir de que, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar o vamos a poder identificar cuál es el problema, cuál es el contexto, cuáles son los actores que están involucrados. Por eso también dentro de la sesión ustedes tienen la matriz de actores, ¿sí? En donde ustedes pueden hacer un análisis de esos actores. ¿Por qué? Porque a partir de eso pueden saber si es viable o no el proyecto, la propuesta que ustedes están ideando o están presentando, porque puede suceder de que tal vez ese actor tenga una relevancia tal que con su oposición no van a poder salir de la idea, digamos, y entonces esa propuesta nunca se va a poder materializar. Saber cuáles son los recursos que tienen y medios disponibles, cuáles son los factores significativos o más significativos respecto de este problema para saber si eso influye y cuáles son los riesgos que ustedes pueden tener al momento de pensar en proponer una acción, un programa, un proyecto respecto de la problemática que ustedes están pensando. Y en ese sentido, saber quiénes son las personas decisoras, es decir, quiénes pueden tener una voz habilitada para poder darle viabilidad a ese proyecto, a esa propuesta y saber si se puede concretar o no se puede concretar, ¿sí? Por eso es que es tan importante ese diagnóstico social o diagnóstico territorial porque nos va a brindar la posibilidad de saber qué hacer, ¿sí? Para eso yo también les decía de que identificando los actores, nosotros también podemos saber respecto de lo que nosotros conocemos como los niveles de gobierno y sus respectivas competencias, ¿no? Entonces, hablamos de un nivel de gobierno nacional, un nivel de gobierno provincial y un nivel de gobierno local o municipal. Entonces, cada nivel va a tener una competencia determinada. Entonces, nosotros vamos a identificar cuáles son los organismos encargados de brindar una solución o una alternativa respecto de esa problemática. Entonces, vamos a saber hacia dónde vamos a partir, porque otra cuestión es que para hacer una propuesta nosotros tenemos que identificarnos, o sea, posicionarnos en un determinado espacio, en un determinado lugar y saber cuáles son nuestras posibilidades y nuestras competencias. Entonces, no vamos a poder pretender hacer una intervención cuando nuestra competencia no es en la que le brindaría solución a esa problemática, pero sí podemos identificar cuál es el actor que tiene injerencia en esa problemática y saber canalizar, saber derivar, si se quiere, las personas involucradas hacia los organismos pertinentes, o bien hacer una propuesta, una coordinación entre todos los gobiernos involucrados, ¿sí? O los funcionarios también, según el espacio que tengan o la responsabilidad funcional que tengan, y a partir de eso también pensar que se puede hacer una propuesta, pero entendiendo y respetando las competencias de cada uno de los actores que se encuentran involucrados. Esto nos permite también contar con diferentes herramientas que nos van a dar la posibilidad de eh, listar, si se quiere, de alguna manera los problemas y también quiénes van a ser los posibles o quiénes van a ser la- las personas, los funcionarios que van a dar las posibles soluciones, ¿sí? Entonces, yo les decía de que existe una metodología, ¿sí? Yo les estoy presentando la metodología de la matriz de marco lógico, esta metodología que fue
propuesta por el IPES, ¿sí? Este instituto que es a nivel latinoamericano brinda esta posibilidad de utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que eh, muchas veces se proponían soluciones a partir de realizar proyectos y estos proyectos que tenían la falencia, si se quiere, que los objetivos no estaban bien orientados, que las acciones no estaban bien planificadas, que no estaban bien identificados los responsables de la ejecución, los responsables del control, que los objetivos o las acciones estaban encaradas para otra cuestión y no para lo que se proponía en el proyecto. Y esto era a nivel latinoamericano, digamos, o sea, todos los diferentes países que buscaban brindar una solución a diferentes problemáticas terminaban haciendo agua. ¿Por qué? Porque los proyectos que habían presentado, que habían diseñado, tenían estas falencias, ¿sí? Entonces, se propone esta metodología, ¿por qué? Porque es como decir, abuelo de pájaro, yo miro la matriz del marco lógico y puedo saber cuál es la lógica para brindar una solución. Entonces, yo sé que tengo una lectura que es horizontal y una lectura de tipo vertical. Entonces, esa lógica, ¿sí? Me va a brindar a mí la posibilidad de entender cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones, cuáles son los posibles riesgos que yo tengo y además identificar cuáles son los indicadores que me van a decir a mí si estoy haciendo un buen trabajo, si estoy teniendo los resultados deseados y si realmente se está ejecutando y se está llevando a cabo las acciones que se habían previsto, se habían planificado oportunamente. Entonces, esto es lo que permite la matriz de marco lógico, ¿sí? Em, y además nos permite, como les decía, hacer una lectura sin necesidad de entrar a leer muchas páginas, todo lo que es el marco teórico y demás, sino que nos vamos a la matriz y ahí vemos, a ver, se quiere esta política o este proyecto, existe esta problemática, esto es lo que se pretende como supuesto, tiene los componentes, cuáles son los componentes, qué es lo que se quiere hacer durante el proceso. Entonces, ¿qué acciones se van a desarrollar, se van a ir delineando para hacer posible el cumplimiento del objetivo o los objetivos que se han propuesto? Entonces, tenemos que pensar que esta matriz de marco lógico responde a diferentes preguntas como cuál es la finalidad que persigue la ejecución, el impacto, bienes y servicios que van a ser producidos, cómo se van a producir, qué costo van a tener, cómo sabremos si se han cumplido o no los objetivos, cuáles son los factores externos que comprometen el éxito de esa ejecución. ¿Por qué? Porque es como les decía yo, nosotros tenemos unas competencias determinadas y sabemos que hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que el equipo no las va a poder solucionar, no las va a poder, o sea, está por fuera de la voluntad y de la posibilidad del equipo que trabaje en ese proyecto o en esos objetivos. Entonces, eso también se tiene que identificar porque en base a eso se va a saber si es viable o no esa propuesta que se está haciendo. Porque de repente si la solución viene por otro lado, eh, tal vez digan los órganos decisivos, decisores, si se quiere, digan, este proyecto no es viable por tal y tal motivo, ¿sí? Por eso también otra metodología que complementa la matriz de marco teórico es el árbol de problemas y objetivos.
¿Por qué? Porque a partir de ese árbol nosotros hacemos como una tormenta de ideas, ¿sí? Y vamos viendo cuáles son los problemas que existen, ¿sí? Por ejemplo, la desigualdad, la pobreza, la desnutrición, ta, 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 ta. Entonces nosotros vamos a ir focalizando para un sector determinado. Entonces de ahí vamos a identificar cuáles son las falencias, bueno, desempleo, bueno, es lo mismo, desocupación, falta de acceso a la educación, o sea, vamos identificando un montón de problemáticas, pero vamos a tener que identificar y recortar para saber cuáles son las problemáticas que nosotros podemos abordar y que están dentro de nuestra competencia. Para eso sirve el árbol de problemas y el árbol de objetivos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se puede identificar cuál podría ser la solución a esa situación, entendiendo también de que nosotros tenemos competencias restringidas y limitadas, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, vamos a listar y vamos a diseñar en ese árbol de problemas y objetivos. Y luego, una vez que tengamos identificado todas esas condiciones, podemos pasar a la matriz de marco lógico. Y en esa matriz, entendiendo esa lógica que yo les decía, que hay una lectura horizontal y una lectura vertical, eh, que yo para eso voy a compartirles pantalla en la parte de la cartilla. Me voy a ir al cuadro, a ver, cuadro de la matriz. Bueno, acá está la lógica, ¿sí? Que en las filas, ¿sí? Es decir, las filas son la lógica vertical, ¿sí? Perdón, las filas son la lógica horizontal, ¿sí? Que es la forma de cómo se va a controlar y medir el logro de cada nivel dentro de esa matriz. Es la base para el seguimiento y control y evaluación del proyecto. Y las columnas son el resumen narrativo de los objetivos, es decir, que no es que nosotros vamos a marcar un objetivo eh, muy escueto, o sea, va a ser un resumen, pero en esa celda va a quedar plasmado cuál es el objetivo. También cuáles son los indicadores, cómo se va a controlar y se va a evaluar los logros, cuáles van a ser los medios de verificación, cuáles son las fuentes de información y los supuestos en donde se tiene que identificar también cuáles son los riesgos, ¿no? Bien, acá también me parece importante indicar esto, ¿no? Que nosotros no tenemos que buscar demasiados indicadores porque esto nos juega en contra, ¿sí? Porque nosotros al momento de hacer esa contrastación entre los objetivos, lo que nosotros pretendemos, y si nosotros hacemos una gama importante, ¿sí? Una cantidad en demasía de indicadores, eso nos va a complicar al momento de poder hacer la verificación. Y en este sentido nos dicen de que nosotros tenemos que pensar en indicar o prever metas y esas metas tienen que estar en base a los objetivos y esos objetivos tienen que tener cuatro dimensiones, que son la calidad, la cantidad, cronograma y costos, ¿sí? Nosotros para poder saber si ese proyecto va a tener una viabilidad, si va a ser eficiente y demás, tenemos que tener en cuenta esas dimensiones. Bueno, a ver, estoy buscando el cuadro, ¿sí? Acá les decía yo la lógica horizontal, acá tienen los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Y del lado de las columnas sería de este lado, de forma vertical,
el fin, el propósito, los componentes y las actividades, ¿sí? Acá, eh, ¿cuál es el objetivo primordial de, por ejemplo, en este proyecto que está en el ejemplo? Contribuir a reducir la pobreza de los habitantes de Pueblo Esperanza. Y acá es importante que nosotros pensemos de que es una contribución a reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros si ponemos un propósito o un fin que sea inalcanzable, porque nosotros si ponemos eliminar la pobreza de los habitantes de Pueblo Esperanza, o sea, es un objetivo como muy extremo, ¿sí? Entonces, esta narrativa de decir contribuir a reducir, ¿sí? Es algo posible. Aunque sea un punto de reducción, es algo posible. Entonces, siempre pensando de esa manera el planteo de los objetivos, ¿sí? Ahora, ¿qué indicador va a tener para esta finalidad, digamos, ¿sí? Variación del porcentaje de la población del pueblo Esperanza en situación de pobreza respecto a la variación porcentual de la población en situación de pobreza a nivel regional. ¿Qué significa esto? O sea, eh, claramente, acá lo que se va a tener en cuenta son dos variables o dos indicadores. Por un lado, el porcentaje de población de Pueblo Esperanza, ¿sí? Y por otro, la población en situación de pobreza a nivel regional. Entonces, está a nivel regional y a nivel local en base a lo que sería ese pueblo, ¿sí? Entonces, si existe una variación respecto del porcentaje de ese pueblo, y respecto de el porcentaje de esa zona, de esa región, ¿sí? Entonces, lo que se dice ahí es que tiene que haber una variación del porcentaje en la población del pueblo Esperanza, ¿sí? Respecto de el porcentual de la población regional, ¿sí? En base a eso, vamos a poder constatar si existe una variación o no en ese indicador. ¿Cómo vamos a verificar? Entonces ahí dice que se va a tener en cuenta las fichas de caracterización social disponibles en el gobierno municipal y estadísticas regionales disponibles en la gobernación, ¿sí? Vieron que yo les indiqué al principio cuando iniciamos la sesión, les indiqué los indicadores, valga la redundancia, tanto en el INDEC como en la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia de Salta. Bueno, ahí tenemos dos organismos que nos brindan información. Esto sería algo parecido, ¿sí? Porque ahí nos habla del gobierno municipal y del gobierno eh, de las estadísticas regionales de la gobernación. Después dice supuestos. Acá es como una hipótesis, dice, la población transmite los hábitos de higiene aprendidos a sus hijos e hijas, ¿sí? ¿Qué nos está dando acá? Nos está dando una hipótesis de qué es lo que se debería tener en cuenta o qué es lo que debería hacer esa población para mejorar en cierta forma, ¿sí? Acá fíjense en ustedes que dice propósito, morbilidad en Pueblo Esperanza reducida, ¿sí? O sea, el objetivo es que haya menos personas fallecidas en ese pueblo. ¿Cuál es el indicador? Variación en el número promedio de días de ausentismo escolar en Pueblo Esperanza. Variación en el índice de satisfacción de la comunidad con los servicios de salud disponibles. ¿Cuál va a ser? ¿Sí? Los medios de verificación. Estadísticas de la Secretaría de Educación
encuesta aplicada a un grupo seleccionado aleatoriamente. O sea que acá van a ver un medio oficial, que es en la estadística de la Secretaría de Educación, y un medio propio de verificación, que es a partir de la realización de una encuesta en el pueblo, ¿sí? Después acá, ¿cuál es el supuesto? Que la población concurre regularmente a atenderse y a controles en el centro de salud. Y acá fíjense en ustedes, porque ¿qué es los componentes son las cosas que se deben hacer, ¿sí? Que se deben desarrollar en el proceso de realización de ese proyecto. Y acá dice, centro de salud construido, equipamiento instalado y población capacitada en higiene, ¿sí? Entonces acá tenemos tres componentes o tres acciones que se tienen que cumplir. Entonces, ya vamos a ver cómo se tienen que realizar eso. Por eso hay acciones concretas. Estos son como los objetivos, ¿no? Lo que se tiene que realizar. Acá dice como indicadores, porcentaje de la población objetivo capacitada al término del proyecto, número de capacitados por capacitado por año, nivel de conocimiento de los capacitados, porcentaje del costo de los cursos aportados en bienes o servicios por la comunidad, que hay un error de tipeo. Registro del programa de capacitación y o sea, cómo nosotros vamos a constatar que realmente se realizó eso y es en base a estas cuestiones que se plantean acá. Registro del programa de capacitación, registro del programa de capacitación, eh, encuestas aplicadas en cada taller. La población aplica lo aprendido sobre higiene en sus actividades diarias. Ese es como el supuesto, ¿sí? Y acá están las actividades como qué es lo que se tiene que materializar o cómo se tendría que materializar, eh, qué es lo que se tendría que hacer para que se realicen esos componentes que darían vida y resultado a ese proyecto. Y acá están detalladas una a una todas las actividades de preparación del terreno, construcción de obra gruesa, terminaciones del centro, estamos hablando del centro de salud, ¿no? Adquisición de equipamiento, instalación de los equipos, preparación de materiales, selección de los participantes, realización de cursos, costo por metro cuadrado construido, o sea, todo esto de cómo se tiene que dejar asentado por escrito todo lo que se va realizando, ¿sí? Costo por metro cuadrado, costo de equipamiento, costo por persona capacitada, registros contables del proyecto, o sea, cómo se va a comprobar que realmente eso se realizó. Y el supuesto en este caso es la población asiste a los cursos de capacitación en higiene, ¿sí? Entonces, de esta manera vemos cómo la lógica que empieza de un objetivo mayor se va reduciendo y se va alineando cada cosa hasta llegar a la concreción de las acciones para cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos cuáles son los diferentes indicadores que se van a ir realizando. Bueno, ya les hablé de la matriz de actores y creo que nos queda el último punto, que es la evaluación, ¿sí? Esta evaluación nosotros tenemos que pensar que sea una actividad programada, reflexión sobre la acción, procedimiento sistemático, porque a veces pasa que eh, el proyecto puede ser evaluado en el transcurso de su concreción, ¿sí? Y ahí se van a ir viendo a partir de la evaluación, ¿sí? Si realmente está cumpliendo los objetivos planteados o en realidad no. Entonces ahí hay que hacerse un replanteo y decir, a ver, esto hay que mejorar, esto hay que ajustar, esto no va por este lado, ¿sí? Hay fallos, hay riesgos que se están desarrollando y a partir de ahí eh, hacer una comunicación y un viraje, si se quiere,
cuando el proyecto no está dando los resultados que se necesitan, ¿sí? Por eso es necesario emitir juicios valorativos, como dice acá, fundamentados y comunicables. Pasa también a veces que el hecho de que no se comuniquen bien las responsabilidades pone en riesgo el proyecto, porque si la persona que tiene que desarrollar alguna acción, actividad, no se da por aludida, entonces no va a tener la responsabilidad porque nunca se le transmitieron, nunca se le comunicó cómo iba a ser el proyecto, nunca se le dio la información adecuada, entonces cuando se tiene que desarrollar y concretar el proyecto, encontramos estas falencias, ¿sí? Acá tenemos los tipos de evaluaciones, informal, que es, digamos, la observación, ¿sí? Y formal ya cuando es sistemática, está establecida, tiene criterios específicos y demás. Ex ante, o sea, antes de realizar un programa o proyecto, es todo el análisis ese de diagnóstico que nosotros habíamos hablado y ex post, porque ahí nosotros tenemos que pensar que ya pasa, acá dice, unos años y ahí se ve el impacto sobre el desarrollo de ese proyecto y las acciones desplegadas. Entre las categorías puede ser externa o interna, porque habíamos hablado que pueden ser evaluadores del mismo organismo, del mismo equipo, o pueden ser evaluadores por fuera de, el programa, del equipo, de quienes esté desarrollando el proyecto, ¿sí? Y después también se puede hacer una autoevaluación en donde quienes están a cargo del proyecto hacen una mirada y una evaluación respecto de lo que se va desarrollando. Y acá dice evaluación formativa, o sea, porque existen dos propósitos dentro de la evaluación, formativa, evaluación resumen o sumativa. Y la formativa es que proporciona información útil para ayudar al programa a mejorar su gestión. Y evaluación resumen o sumativa es para ver qué programas o acciones merecen una nueva inversión o la obtención de fondos para obtener un juicio global sobre el valor de alguna intervención. ¿Sí? Entonces ahí vemos que pueden tener diferentes finalidades las evaluaciones. Me voy a dejar de compartir. Entonces, en definitiva, nosotros vemos de que, como les dije al principio y se les vuelvo a recalcar, tenemos las políticas públicas que tienen un propósito, una intención, pero esa intención es general, ¿sí? Tenemos el plan que tiene programas y esos programas a su vez tienen proyectos y esos proyectos, como vimos hace un momento a partir de la lectura de la matriz de marco lógico, tienen acciones concretas a desarrollar y de esa manera nosotros podemos pensar, podemos hablar sobre la gestión de las problemáticas sociales a partir de un análisis detallado, pormenorizado, con un diagnóstico social, un diagnóstico territorial, identificando, como yo les decía, la matriz de actores involucrados para ver cuál es la relevancia y la viabilidad del proyecto. Y también es aclararles de que la matriz de marco lógico no es una matriz que se utilice de forma individual, específica y sola, ¿sí? En el sentido de que también se utiliza con otras metodologías. Una de las metodologías que generalmente se utilizan es el FODA, ¿sí? De fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, a partir de eso también se pueden identificar cuáles son las posibilidades que tiene ese proyecto y cómo se pueden desarrollar esas acciones, ¿sí? Como les decía yo, ahí se identifica cuál es el presupuesto, cuáles son las posibilidades que tiene ese presupuesto, cuáles son las posibilidades que tiene el proyecto a partir de pensar quiénes son los actores involucrados, qué tipo de respuestas nos pueden dar y de esa manera saber si vamos por el camino de lo viable o vamos en el camino del desgaste de esfuerzo
con ningún tipo de resultado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser criteriosos, tenemos que saber pensar cuáles son los actores, porque también hay una decisión política de por medio, eh, cuáles son los intereses que están en juego, y hacer un listado de problemas y darle una valoración, una priorización para saber si esos problemas se pueden o necesitan ser resueltos de la manera más urgente u otros que tal vez eh, no sean tan relevantes, puedan surgir como más relevantes en algún momento. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la agenda pública? Entonces hay problemáticas que se ponen al tope del interés político porque hay una presión social, un interés social por X circunstancias, entonces eso también va a entrar en juego, ¿sí? Y como les decía, están los riesgos, que son aquellas situaciones imponderables que están por fuera de la decisión y posibilidades del equipo que trabaja en ese proyecto, ¿sí? Bueno, yo los dejo en este sentido. Hasta acá finalizo con el contenido de la sesión 4. Vamos a seguir desarrollando en estas últimas dos clases y preparándonos para lo que va a ser la entrega del trabajo final y el cierre de cursada. Así que los saludo y nos estamos encontrando en clases.